Bueno, taldea gogo askokin, azkenean Tenerifein galdu genuen, taldea nahi du hori aldatzea, nahi du ailegatzea bihar ja eta 3 puntuak lortzea. Ikusi genuen Tenerifein ez, eta nahiz eta goran zegoen talde bat izan oso partidu berdin izan zen, eta azkenen detaile txikiek hemen gauza alde batera edo bestera eramaten dutela, ez? Zentimetro gutxiko jokoz kanpoko bat, jokaldi batera segundu erdi berandu iritsi eta penalti bat, hemen detaile txikiek kontatzen dute. Hori da, azkenean da, Tenerifein, egin dezakegun irakurketa da hori, ez? Hobiren gola, penaltia, bat gutxioekin eukikin ditula aukerak, baina eske eguna duguna da ja irabaztea, jutea Kartagenaren aurka, egin gauzak oso ondo, zeren egin ditugu gauzak oso ondo eta berdindu dugu, kasu honetan oso ondo egitea, partidu ona egitea eta irabaztea, hori dakago buruan eta horretara jongo gara. Eta orain komentatu duzu ez, Kartagena gainera 5 eta 1 irabaztetik dator, pentsatzen dut horrek ere beraiei beste animo bat emango diela. Bai, baina azkenean betiko astero komentatzen duguna, taldeak oso onak dira, talde jokalari individualak onak dituzte, baina kasu honetan nahi duguna da guk egitea partido oso ona irabaztea, kasu honetan tokatzen da Kartagena, 5 eta 1 irabazita etortzen dira, horretan guk lantzen dugu ahalik eta hobeto egotea. Haiek etxetik kanpo ez dabiltza fin, partida bat iraztute eta gaina irazten beste taldeak bere artean gola sartu zuelako, eta aldiz Amoregetak etxean oraindik ez du galdu, hortik pasa daiteke partida iraztearen gakoan. Bueno, azkenean 10. jardunaldia izango da, estadistikak dira eta ez dira 30 partido kanpoan, 30 bere etxean. Hori, guk argiakago horreko partida bakarrik behiratzen dugula, kasu honetan etxean da, kasu honetan Kartagena eta taldea gogo handiekin dau, gauzak onak egitea eta irabaztea, hori nahi dugu. Haiek eskarmentu handiko jokalari dituzte, lehen mailan partida asko jolastu dituzten jokalariak, ez dakit nolako partida espero duzun Lezaman? Zaila, oso zaila, ez? Azkenean beti komentatzen duguna. Kartagenaren kasuan, Romain Castoak atera, beste batzuk beda ondo De Blasis, jolastu barren, jokalari oso onak, eta talde bezala bai gauzak ondo egin ditu. Azkenean, astero edukiko dugu aurkariak eta oso onak izango dira, baina gure kasuan betikoa da. Guk hobetu behar dugu, gero eta hobeto konpetitu eta irabazi, zen azkenean beti partidu barruan gaude, irabazteko aukera ditu, baina kasu honetan lortu behar dugu irabaztea. Estás insistiendo mucho la palabra ganar, es el sentimiento que hay en el vestuario, que necesitáis esa victoria, que es un poco de punto de inflexión, al menos en cuanto a resultados. Sí, porque es verdad que hemos competido, que hemos tenido buenas sensaciones, que hemos hecho buenos partidos, que han sido rivales muy buenos, que si fuera de casa, que si viene el Eibar, el Sporting, pero tenemos una sensación de que queremos ganar, queremos que todo el trabajo que estamos haciendo, que están haciendo los jugadores cada semana, cada partido, cada manera de competir, pues que se traslade en ganar y es el objetivo que tenemos esta semana, sin olvidar que tenemos que hacer las cosas muy bien, porque hemos hecho las cosas muy bien y no hemos conseguido ganar en Lezama, pues habrá que hacer mejor todavía, pero yo creo que todos queremos que todas esas sensaciones, todas esas mejoras, todas esas oportunidades, que la manera de competir, todo eso que se comenta de nosotros, que sea para ganar, en el sentido de darlo todo para llegar a eso. Es que Andrea, esa sensación agridulce con la que estamos acabando casi todos los partidos, ¿no? En una de alegría, de victoria, de por fin lo que hemos hecho bien. Eso es. Al final está claro que no nos podemos centrar solo en los resultados, por lo menos yo como entrenador. Está claro que yo veo que el equipo cada vez está mejor, que compite mejor, que crea menos ocasiones, que hace más ocasiones, sin ir más lejos en Tenerife. La primera que tienen un gol, la hostia de raro, nos meten, luego que si el penalti no es, que si fuera jugado antes de Vieta. Sí, eso lo sé, que el equipo está mejorando, que los jugadores cada vez están más convencidos y compiten mejor y lo hacen las cosas mejor, pero claro, también queremos ganar para que toda esa idea que estamos trabajando, pues al final ese resultado, te da mayor credibilidad, ¿no? Por lo menos para nosotros.
Al final es un poco de refuerzo de confianza, ¿no? Hacia dentro del vestuario. Porque si no, sí que es verdad que lo estamos haciendo bien, pero se ve que no acaba de llegar los resultados. Eso, yo creo que estamos a nada pues lo hemos demostrado, ¿no? Que sobre todo en casa, que hemos podido ganar partidos o que hemos estado cerca, incluso fuera, cada vez fuera yo creo que cada vez el equipo compite mejor también, que no tendría que ser así, pero bueno, también es verdad que fuera y en casa, no solo nosotros, muchos equipos también, pues es diferente, trabajamos porque siempre sea lo mismo, pero es verdad lo que dices, al final los jugadores están convencidos, y lo sé, y se dan cuenta que son capaces de competir contra todos los equipos, que no hay que envidiar a nadie, que podemos ganar a todos y como siempre digo, también podemos perder, que hay que estar al nivel altísimo, pero al final ese resultado pues sinceramente pues te la refuerza, ¿no? A nivel de grupo y a nivel individual también, entiendo. Viene el Cartagena, que viene de meterle 5 a Ibiza, vendrán muy enchufados, pero bueno, tienen que pasar por Letama, que seguir sin perder. Sí, el Cartagena es verdad, pues bueno, que esta semana a un equipo como el Ibiza que ha comenzado la liga bastante bien, pues le ha metido 5, pues ha respirado porque venía de todos los dos partidos anteriores perdiendo fuera de casa. Al final es lo que comento, cada semana nos enfrentamos a rivales, es verdad que algunos están más llamados a estar arriba que otros, pero son equipos de segunda división igual que nosotros, pero con jugadores muy buenos, con individualidades, con momentos de partido, incluso habiendo perdido partidos que han demostrado que son un bloque muy bueno, y el Cartagena es eso, otro rival muy complicado para nosotros, que tenemos que hacer las cosas muy bien. ¿Cómo encaramos este partido? Bueno, pues con la confianza que tengo en los jugadores, en la mejora que veo y intentar lo que estoy comentando al final, mejorar cada semana, porque yo creo que el equipo compite, mejora, pero no conseguimos ganar. Creo que hay, bueno, no sé si es cuestión de efectividad, de suerte o de lo que sea, pero tenemos que estar cada vez más cerca de ganar, y en este caso tenemos que intentar hacer todo lo posible para ganar. Entonces, el planteamiento es el mismo semanalmente, porque al final es mejora, pero bueno, en este caso yo creo que el equipo está con esas ganas de poder, lo que hemos comentado, todas esas sensaciones, todas esas ocasiones que tenemos, pues convertirlas en una victoria. ¿Cómo están Santa, Unzu? No sé si tienes alguna baja más para este partido. No, solo tengo a Santa, que bueno, estamos esperando al tema de las pruebas, porque es una zona en la cual pues, puede estar 3 semanas como 8, no sabemos, iremos poco a poco, tenía esta semana de pruebas, y luego Unzu, que ya está haciendo cosas de campo, y esperemos que esté lo antes posible. Íñigo, ¿cuáles ves que son las armas del Cartagena, además de un jugador de la talla y el goleador de Rubén Castro? Hombre, pues al final el Cartagena en los últimos 3 partidos ha jugado diferente sistema, en el último le salió bien, en el sentido que le ganó 5-1, ¿no? Entonces yo creo que tiene bastantes alternativas. Luego también es verdad que aparte de Rubén Castro tiene jugadores pues, en medio campo. El otro día jugó de Blasis, pero puede jugar en banda, tiene a Gallar, tiene muchos jugadores muy buenos, Okazaki, Dauda ha metido goles. Es que al final Boateng el otro día estaba sancionado. Yo creo que el Cartagena es, como muchos equipos de segunda división, jugadores buenos que bueno, cuando ganan parece que es mejor bloque, y cuando no ganan parece que son individualidades, pero yo creo que el Cartagena tiene las dos, como bloque e individualmente. Hablabas del partido del Tenerife del fin de semana pasado, un partido muy igualado, pero que se decantó seguramente por los detalles de los que hablabas, muchos marcados por decisiones arbitrarias, y que parece que la balanza cayó a favor de Tenerife en esos pequeños detalles de decisiones del colegiado. A ver, está claro que todos lo vimos, ¿no? El gol de Ovieta, pues bueno, por centímetros, por dejarle de centímetros, levantó rápido y quitó fuera de juego. Luego el gol de ellos, yo creo que bueno, que al final, pues mira, votando, se lesiona Santa, te puede pasar de todo, pero seguimos adelante, nos quedamos con el mal. Y luego el penalti, pues, ¿qué te voy a decir? Después del partido no lo vi, y luego sí lo vi, pues cuanto menos dudoso, ¿no? Que te piten ese penalti, pero bueno, ya está. Y lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hicimos, pero mejorándolo, seguir creando ocasiones, como metimos el gol de Pisky, de Chamuru, y luego pues seguir yendo por el partido. Lo que en Tenerife, yo creo que los jugadores se dan cuenta que nosotros podemos competir contra cualquiera, que lo vamos demostrando tanto fuera como en casa, y ese es el objetivo, no es más. O sea, en Tenerife es verdad que yo me fui jodido porque yo no pensaba perder ese partido. Entonces,
al final yo creo que todas esas mejoras, es lo que estoy viendo a repetir, lo tenemos que trasladar en la fuerza de todos y ir a ganar el siguiente partido, que no es otro que el de mañana. Hablabas de la poca importancia a estas alturas de las estadísticas en esta 10ª jornada, pero lo cierto es que el Cartagena no ha empatado en un solo partido, el Amorebieta, sin embargo, ha empatado 4, muchos que podían haber acabado en victoria, pero se escaparon los puntos. El Lezama seguís invictos y el Cartagena apenas ha ganado un partido fuera de casa. Puede ser el momento de conseguir la victoria en Lezama, la que sería la segunda en casa, la segunda de la temporada también. Por supuesto que queremos que sea el momento, pero vamos, seguro que queremos que sea el momento mañana de ganar, pero yo lo que te comento es que a mí me importan poco las estadísticas, o sea, me importan poco porque al final yo planteo el partido como si fuese el último, analizo el rival, doy la información a los jugadores, intento convencer a los jugadores, mentalizarlos que entrenen lo mejor posible y que el Cartagena haya ganado uno, que no haya ganado, que haya empatado, que haya dejado de empatar, o sea, me importa poco en ese sentido.